Bien, buenas noches nuevamente con todos. Como siempre, es una alegría reunirnos y deseándoles que hayan pasado pues un buen feriado el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación. En esta sesión vamos a desarrollar justamente todo lo referido a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es un nuevo en realidad, nuevo no con la norma, ¿no? Pero nuevo por lo menos en todo el sistema, ¿no? Tiene ya algunos años, las experiencias han sido buenas, y en ese contexto es que la nueva ley también de contratación pública, pues la ha recogido, ¿no? Con algunos ajustes, con alguna regulación en particular, ¿no? Siempre en satisfacción de los resultados, pues que muchas veces se generan como parte de estas controversias durante la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, en el mundo, ¿no? Esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas normalmente se conoce como Dispute Board. Su uso principalmente es en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia y particularmente ha tomado también mayor connotación en China, ¿no? Asimismo, hay diversas instituciones, ¿no? Que recomiendan y promueven justamente, ¿no? Dentro de ellas son el Banco Mundial, la Federación de Ingenieros Consultores y la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, eso como parte introductoria. Vean que en realidad este es un mecanismo, como bien les decía, bueno en la práctica, ¿no? Porque permite que los integrantes, ¿no? Se llaman adjudicadores, por cierto, los integrantes o miembros de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, eh, hacen un acompañamiento permanente, ¿no? Desde su designación, desde la firma de contrato tripartito, vamos a ver un momento en qué consiste eso, ¿no? Entonces hace un acompañamiento permanente justamente con el fin de prevenir y resolver cualquier controversia que surja durante la ejecución del contrato. Esto en términos de eficiencia, valor por dinero, se acuerdan que la nueva norma también recoge bastante este principio, ¿no? Normalmente se aplican solamente para contratos de obra, por cierto, ¿no? Y para contratos de suministro de bienes. Ya en el caso de servicios, consultorías, no se aplica la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Qué competencias tiene la JRD? Absolver consultas planteadas por las partes durante la ejecución del contrato, ¿no? Y esas consultas pueden ser de naturaleza técnica, ¿no? O pueden ser de naturaleza contractual. Entonces, nosotros sabemos que durante la ejecución del contrato, muchas veces, pues, se generan dudas. Y esas dudas surgen porque tanto el requerimiento de obra, ¿no? Que contiene pues todo el detalle técnico, ¿no? Las condiciones de la ejecución del contrato, a veces pues son subjetivas. En ocasiones no están bien redactadas, no están bien reguladas, y este tipo de situaciones son los que, como ustedes han podido percibir en algunos de los casos, como cuando vimos la clase pasada los casos en arbitraje, ¿no? Entonces, frente a esas dudas, frente a esas ambigüedades, ambas partes en realidad no llegan a un acuerdo, no llegan a un entendimiento, ¿no? Y esto genera, pues, que se paralice la ejecución del contrato, que comiencen por ahí la aplicación de penalidades, ¿no? Entonces ya la relación contractual se va desgastando más todavía. Entonces, este mecanismo lo que busca es que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Hagan este acompañamiento durante toda la ejecución del contrato hasta la recepción justamente de la obra, con la finalidad de ir absolviendo todas las consultas que las partes consideren pertinente, ¿no? Las consultas que con mayor frecuencia, por lo menos han sido sometidas a estos miembros, ¿no? Son aquellas vinculadas, por ejemplo, a hechos generadores de atraso, ¿no? Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo, cuestiones vinculadas al reconocimiento de gastos generales, ¿no? Que justamente se generan cuando te aprueban una ampliación de plazo, aspectos vinculados también a trámites de prestaciones adicionales, aspectos también vinculados a variación o sustitución de personal, ¿no? También con bastante frecuencia se remiten consultas vinculadas justamente a algunos trámites, ¿no? O registros o anotaciones en el cuaderno, antes se llamaba cuaderno de obras, ahora se llama cuaderno de incidencias, ¿no? Esto como parte de las consultas vinculadas a la parte contractual o a la parte del contrato, ¿no? Y por lo demás, las consultas técnicas ya nacen pues durante la ejecución también del proyecto, ¿no? Consultas vinculadas a la ejecución de algunas partidas, insumos, cuadrillas, metrados, Profesor, información buenas de los noches. planos. Hola, ¿cómo estás, Mirto? ¿Cómo está? Bueno, también deseando que haya pasado un buen feriado usted y los compañeros de clase. Una Qué bien, pregunta con gracias. respecto a que toque el cuaderno de obra.
Bueno, ahora ya desde algún tiempo es obligatorio, bueno, ya no se usa el cuaderno físico, sino ahora el digital. Correcto, La sí. pregunta es, ¿qué pasa en los lugares en que de repente no hay, o bueno, el internet es inestable? ¿Cómo podría ser? ¿Se podría utilizar los dos cuadernos, tanto el físico como el digital? ¿O no podría utilizarse el físico ahora en adelante? A ver si me aclaro un poquito más con respecto a ese tema, gracias. Claro, claro, Mirto. Lo que establece la directiva, ¿no? Bueno, la regla general, hoy en día, como ustedes lo han podido percibir, es que todo registro, ¿no? Que surja durante la ejecución de la obra, ¿no? Consultas, entre otros aspectos también de naturaleza técnica, todos se registran en el cuaderno de incidencias, ¿no? Que es digital. Está integrado, es una herramienta que forma parte también del CAC de la Pladicop, ¿no? Entonces, la regla general es esa. Todo registro se hace a través de ese cuaderno digital. Sin embargo, hay una regla de excepción, ¿no? Como bien lo mencionaba Merton, pueden haber entidades, ¿no? Que están pues en lugares muy alejados, ¿no? Donde no hay internet, no hay conexión así de simple, ¿no? O puede ser inestable, pues, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que establece la directiva es que se solicita al OS para que el OS, previa evaluación, ¿no? Obviamente esa solicitud tiene que estar bien fundamentada, ¿no? Entonces, el OS lo autoriza para que ese cuaderno, ¿no? Se registre como lo hacían antes, ¿no? De manera física, ¿ya? Con su formalidad de igual que era legalizado y todo, ¿no? Foliación y todo. Pero como les digo, esto es de manera excepcional, con cargo a que mensualmente, ¿no? La entidad contratista remita la información para que el OS, ¿no? Es información digitalizada, por cierto, para que el OS lo registre igual en el cuaderno digital, ¿no? Entonces, Profe, eso es una regla de disculpe, excepción. Sí, disculpe, pero por ejemplo, supongamos de que la entidad físicamente se ubica en la ciudad, ya. digamos, pero la obra que está desarrollando la entidad de repente es en una provincia remota o en la conexión a internet es inestable. Eh, lo que, lo que ahí, digamos, manda, o donde, o sea, debido a que la obra está en una localidad en la cual no hay conexión a internet o el internet es malo, eh, ahí calificaría, ¿no? O ya porque la entidad sí está en una ciudad o está dentro de la ciudad donde sí hay conexión, entonces el OCE no lo aprobaría. O sea, ¿cuál es digamos, la referencia que se toma? ¿La entidad o la obra, o sea, dentro de la cual se va a desarrollar? No sé si me entendió la pregunta. Sí, 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 claro, ¿no? Claro, muchas veces, claro, la entidad se encuentra en Lima, por ejemplo, pero el proyecto se va a ejecutar, pues, no sé, pues al fondo de Moquegua, ¿no? ¿Sí? Puede ser una carretera, por ejemplo. En fin, ¿no? Entonces y tocamos ese tema porque el registro normalmente, ¿quién lo hace, no? Lo hace el residente en representación del contratista y lo hace el supervisor en representación de la entidad, ¿no? Entonces, el fondo o el análisis que realiza el OIS es justamente dónde van a realizar el registro, ¿no? Se entiende que es en campo, se entiende que es en proyecto, no exactamente dentro o consideran las instalaciones de la entidad, ¿no? Entonces, sin embargo, créanme que, a ver, por lo menos con la normativa anterior, ¿no? Solamente hay dos municipalidades que solicitaron, ¿no? Que se les autorice llevar el cuaderno físico. Pero después, o sea, en realidad todos, de alguna u otra manera, imagino también que coordinan, tratan en realidad de hacer sus registros, de repente desde la sede principal del contratista, la entidad, buscan en realidad sus medios, ¿no? Pero se toma en cuenta, como les repito, ¿no? El lugar donde se ejecuta la obra, porque ahí se hace el registro, pues, ¿no? Lo hace el residente y lo hace el supervisor. Ya, profesor, muchas gracias, muy amable, como siempre. No te preocupes, gracias a ti también. Ok, entonces seguimos. Yo les venía comentando, ¿no? Que los miembros de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, pues tienen diversas competencias, ¿no? Pero las principales son absolver las consultas, ¿no? Que surjan, no solamente desde el punto de vista técnico, decíamos, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Que surgen durante la ejecución del proyecto, sino también se absorben consultas de naturaleza contractual, ¿no? Entonces va a depender justamente la naturaleza, va a depender, pues, distintas situaciones por las cuales ellos podrían ver estas situaciones. Por otro lado, resuelven justamente controversias, ¿no? Y ese es uno de los fines primordiales de la JRD, ¿no? ¿Sí?
que el proyecto, que la obra no se paralice, que continúe, ¿no? Mientras se resuelve esta controversia, ¿ya? Vamos a ver en el reglamento también después algunas causales en particular que son sometidas a la JRD, pero también es un buen dato acá comentar que estas decisiones, ¿no? Porque así se llaman el resultado, ¿no? De una decisión justamente, ¿no? Entonces consta en un documento, ahorita vamos a ver también el contenido para que entiendan un poquito cómo es que se hace ese análisis, ¿no? Y estas, les decía, estas decisiones pueden ser incluso sometidas a un arbitraje. Para eso hay un plazo, vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero esto es, digamos que es una de las diferencias de lo que vemos en un arbitraje. Un arbitraje, decíamos que se inicia con una demanda, una contestación de la demanda, ¿no? Y concluye con un laudo. El laudo es el que tiene esa naturaleza ejecutable, ¿no? Tiene esta característica de cosa juzgada, decíamos, porque no se puede ya impugnar, ¿no? Aspectos de fondo del laudo, lo único que cabía poner un recurso de anulación, decíamos, por defectos del procedimiento, ¿no? O porque se han resuelto controversias que no en realidad las estipularon o las convinieron las partes, ¿no? Pero por lo demás, no hay otro mecanismo, ¿no? Entonces, en las JRDs, todas las decisiones que se adopten son arbitrables, ¿ya? Por cualquiera de las partes, por la entidad o por el contratista. Esa es una de las diferencias básicas. Eh, pero hay un plazo, son 20 días hábiles, ¿no? Si no se somete esta controversia dentro de ese plazo, también esa decisión queda firme. Ya nadie la puede cuestionar en ninguna otra vía. Por otro lado, es importante también comentar acá que no se puede, ¿no? Las JRDs no pueden absolver consultas ni pueden en realidad resolver o tomar una decisión sobre aspectos vinculados a la validez, a la nulidad o a la eficacia del contrato. Cuando se generen estos aspectos, ¿no? Entonces las partes tienen que recurrir a un arbitraje, ¿no? Y ello tiene una razón muy sencilla. Recuerdan que yo les comenté que en el caso de un arbitraje, ¿no? Cuando el arbitraje era conocido por un árbitro único o era conocido por un tribunal arbitral, ese árbitro único o el presidente del tribunal arbitral son profesionales, ¿no? Formados en la carrera de derecho, o sea, son abogados, ¿sí? Entonces, ¿quién mejor que ellos, tal como lo establece la norma, para analizar cuestiones netamente de leyes, de derecho, interpretación del contrato, de la norma, ¿no? Entonces, por eso es que te dicen que cuestiones vinculadas a la validez, a la nulidad o a la eficacia no pueden ir a la JRD, ¿no? Entonces van a un arbitraje. Y a propósito de esa diferencia que les hacía, ¿no? En el caso de una Junta de Prevención y Resolución de Disputas, los miembros de esta Junta, ¿no? Cuando esta JRD está a cargo solamente de un miembro, un adjudicador, o está a cargo de tres miembros o tres adjudicadores, el miembro único, ¿no? Y el presidente de esta JRD tienen que ser ingenieros o arquitectos. ¿Ya? O sea, esa es una gran diferencia, ¿no? Pero ocurre en el arbitraje, ¿no? Ahí son abogados, en este caso, justamente por la naturaleza de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, por lo general, son, repito, ingenieros o arquitectos, ¿ya? Salvo que se trate de una JRD para el caso de contrato de suministro de bienes, ¿no? ¿Sí? Ahí no existe, digamos que es una excepción, no existe esta regla. Profesor, Sí, disculpe, claro, y con esta actual normativa, durante un arbitraje, ¿qué pasa con las garantías, por ejemplo? Porque a veces hay arbitrajes, como usted lo mencionó en la clase anterior, que pueden durar años. correcto, sí. Entonces, ¿qué pasa con estas, con las garantías que a veces, bueno, que las entidades tienen por parte de los proveedores, como las cartas fianzas? Constantemente el proveedor tiene que estarlas, digamos, ir renovando o, o no, porque como a veces duran años y se entiende que la entidad aún, o sea, va a mantener o va a tener en custodia estas cartas fianzas, ¿es responsabilidad del proveedor tenerlas vigentes? Gracias por la respuesta. Gracias también. Claro, recuerden que las garantías, ¿no? Particularmente la de fiel cumplimiento, ¿no? Se mantiene o claro, se mantiene en vigencia hasta que se dé la conformidad del pago, en el caso de bienes y servicios, y en el caso de obras, hasta que se liquide, ¿no? Propiamente el proyecto, ¿no? Entonces, mientras hayan controversias vinculadas a estos aspectos, ¿no? Entonces, las garantías en realidad se tienen que seguir renovando.
¿sí? En el caso de la garantía por adelantos, ¿no? Igual se conservan hasta la amortización final, ¿sí? Pero si también esto forma parte de las controversias y no se ha amortizado, entonces también hay que, de ser el caso, renovarlas, ¿no? Y mantenerlas vigentes. Sí, yo sé que es un costo elevado, podría decirse, si es que hablamos, pues, como en el caso que yo les comentaba, un arbitraje de 5 años, ¿no? Pero esa es la regla, ¿no? Porque imagínense que lo que se esté evaluando son aspectos que puedan dar origen a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. O puede ser también cuestiones vinculadas, pues, a penalidades, ¿no? Entonces, la única forma justamente para que la entidad cautele esos derechos, cautele, pues, esos fines públicos, ¿no? Es que se le requiera al proveedor que renueve esa garantía, ¿no? Si no la renueva, ustedes saben que las entidades también están facultadas para ejecutarlas y mantenerlas en custodia, ¿no? Hasta que se resuelva ese arbitraje, ¿ya? Pero sí, tendrían la obligación en realidad de ir renovándolas. Ok, seguimos. ¿Cuándo es obligatorio incorporar en el contrato la cláusula de solución de controversias mediante Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, es obligatorio cuando el monto del contrato de obra, ¿ya? Sea mayor a 10 millones de soles. Ahí no hay algunas oportunidades, no me decían, pero por ejemplo los presupuestos de obra, ustedes saben que muchas veces no han contemplado estos gastos, estos costos, ¿no? La norma vigente, ¿no? Ya establece que el proyecto de inversión pública, ¿no? Debería haber considerado estos costos, ¿no? Y debería pues estar incorporado dentro del presupuesto de obra, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto también está frenando en realidad las convocatorias de algunos procesos porque como no están considerados, ¿no? Entonces tiene que también la entidad ver cómo lo financia o cómo va a subir también estos gastos, ¿no? Y vamos a ver después que los pagos en realidad por JRD son bien considerables, ¿eh? No son nada, no son nada baratos, en realidad dirá una JRD, ¿ya? Entonces no se olviden, la JRD es obligatorio en el caso de obras cuando el monto supera los 10 millones de soles. Y a su vez será facultativo, ¿no? Cuando el monto sea igual o mayor a 5 millones e inferior a 10. En el caso de los contratos de suministros, acá sí es facultativo en realidad, ¿no? La norma no los obliga a que incorporen esta JRD, pero cuando el monto sea mayor a 10 millones de soles, ¿no? Se incorpora esa cláusula. ¿Ya? En el caso de estos bienes, en realidad, si es que el monto es menor, no podría, ni siquiera de manera facultativa, nada, incorporarse a esa JRD. Disculpe, pero en el caso de obras, entonces, si supera los 10 millones la obra, Obligatorio. eh, la J, ya, pero eso ya viene en la proforma de contrato, supongo, ¿no? De las bases. O hay que incluirlo aparte. Tengo esa duda. Vamos a ver también la proforma del contrato, pero vamos de una vez a verlo en las bases, ya que preguntas, ¿no? Porque yo justamente estoy por convocar una obra más o menos por Ya, 17 millones y ya me genero esa duda ya. No sé si está ahí en la proforma ya o hay que incluir la forma adicional. miren, lo que dice vamos a la proforma del contrato. Acá está, ¿no? Entonces hemos ido a las bases estándar de ejecución de obra. Sí se visualiza, ¿verdad? Acá está. Capítulo 5 de las bases estándar, proforma del contrato, ¿no? Ahí está la cláusula de antecedentes, objeto, monto, pago. Vamos directamente a la disolución de controversias. Acá está. Cláusula decimoctava, solución de controversias, ¿no? Entonces, lo que primero establece las bases es que la entidad tiene que establecer el mecanismo de solución de controversias, ¿no? Que va a incorporar en este procedimiento de selección, ¿ya? Recuerden que esta cláusula, ¿no? Como forma parte de las bases estándar, también puede ser materia de consulta durante el desarrollo del procedimiento de selección, ¿no? Cualquier participante puede solicitar que se aclare, puede observar incluso el contenido también de lo que se ha establecido,
¿no? A veces la entidad puede consignar, a ver, este arbitraje o esta JRD se resolverá con un tribunal compuesto por 3 árbitros o por 3 adjudicadores, pero de repente el participante, ¿no? Considera que 3 son mucho, ¿no? Porque, le repito, los costos de administración, los costos o los honorarios de estos adjudicadores son elevados, ¿no? Entonces podría consultar, podría sustentar por qué en este caso no se justificaría en realidad que se incorporen a 3 miembros, ¿sí? Entonces, en esta nota importante, ¿no? Dice lo siguiente: en caso las partes opten por la Junta de Prevención y Resolución de Disputas como medio de solución de controversias previo al inicio del arbitraje, debe considerarse lo siguiente, ¿no? Los adjudicadores que conforman la Junta de Prevención y Resolución de Disputas deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 321 del reglamento, y aquellos que están referidos justamente a su experiencia dentro del procedimiento de selección. Luego, una vez que se ha establecido el centro de administración de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, las partes tramitan el contrato tripartito, ¿no? Y este agotamiento del procedimiento ante la JRD es un presupuesto de arbitrariedad, ¿no? Por eso es que les comentaba ahí de que las decisiones que adopte la JRD, ¿no? Pueden ser materia de un arbitraje. O sea, de frente, ¿no? Lo que quiere decir esa disposición es que de frente a las partes no pueden ir a un arbitraje por alguna cuestión vinculada, penalidades, ¿no? O cualquier materia en realidad, ¿no? Entonces las partes no pueden saltar de frente al arbitraje. Paso previo, someterlo a la JRD. Y sobre la decisión que adopta la JRD, recién podrían ir a un arbitraje. Por eso es que es un presupuesto de arbitrabilidad, ¿ya? Entonces, en buena cuenta, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía Milton, ¿no? Entonces, cuando la entidad considera, ¿no? Como mecanismo de solución de controversia la JRD, eso es lo que indica ahí, ¿no? El mecanismo, y luego consigna estos datos que están en la nota. Ya una vez que se adjudique la buena pro y se perfeccione el contrato, recuerden que el postor adjudicado de esta lista, ¿no? Eso es lo que nos faltó agregar, ¿no? La entidad tiene que consignar una lista de centros de prevención y resolución de disputas, ¿no? Entonces, una vez que se adjudique la buena pro, ese postor adjudicado va a elegir el centro, ¿no? A través del cual se va a ejecutar justamente este mecanismo, ¿ya? Y ya vamos a ver también un momento la directiva, porque hay un procedimiento, hay plazos para que las partes también designen a los miembros o a los adjudicadores de la JRD, y luego se firma ya el contrato tripartito. Ese contrato se refiere, ¿no? Ya no es el contrato que celebra la entidad, el contrato, es un contrato tripartito porque participa justamente la entidad, el contratista y el adjudicador o los miembros que integran esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Ya? Pero en resumen, ¿no? Acá solamente se consigue el mecanismo que sería JRD, el listado de los centros de administración que la entidad haya elegido, ¿no? Decíamos que esto lo tiene que coordinar con su oficina de Procuraduría Pública, y considerar algunos de los datos que están en estas notas y que también están en la norma, ¿no? A propósito de los requisitos, ¿verdad? Vamos a... Acá está. Artículo 329 del reglamento. ¿Cuáles son los requisitos para ser adjudicador en materia de contratación pública? Así como hay requisitos para ser árbitro, ¿se acuerdan la clase pasada? También hay requisitos entonces para ser adjudicador. Primer requisito que establece la norma es que esos profesionales formen parte de la nómina de un centro de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Acá en el Perú, dentro de los centros más conocidos que tenemos, ¿no? Lo tienen, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, lo tiene el Centro de Resolución de Conflictos de la Católica, Ancagua Internacional, ¿no? Entonces, entre otros, que ya tienen varios años también trabajando con estos mecanismos, ¿no? Entonces, el requisito que establece la norma es que estos profesionales integren ya esa nómina de esos centros, justamente, ¿no? Incluso como este postor adjudicado con la buena pro va a elegir al centro, le puede indicar a la entidad también la propuesta, ¿no? De los profesionales que ya forman parte de la nómina del centro. ¿Sí? Uno puede ingresar, por ejemplo, al Centro de Resolución Conflicto de la Católica, ¿no? Ingresa justamente a JRD y ahí van a poder verificar qué profesionales forman parte de esa nómina,
¿no? Entonces, cuando se vaya a perfeccionar el contrato, ese postor adjudicado, le dice a la entidad de tu listado, yo he escogido al Centro de Resolución de Conflictos de la Católica. Y a su vez, de su nómina, ¿no? Yo te propongo que los adjudicadores sean tales profesionales. Una vez que la entidad, ¿no? Comunica al centro, la entidad también puede sugerir al centro, ¿no? Que los miembros o los profesionales sean los que ellos consideran. Sin perjuicio de ello, ¿no? Si es que no hay un acuerdo, ¿no? O ninguno lo propone, el centro les tiene que proponer 6 profesionales. Y de esos 6 son los que ya escoge tanto la entidad y el contratista, ¿no? Si no hay un acuerdo, ¿no? Entonces el centro es quien los designa. ¿Ya? Sigamos con los requisitos para ser árbitro. Por otro lado, los profesionales no deben encontrarse impedidos para ser adjudicadores conforme al artículo 327 del reglamento, ¿ya? Estos impedimentos, ¿no? Justamente son para las autoridades, ¿no? Presidente de la República, vicepresidente, congresistas, ministros, gobernadores regionales, regidores, alcaldes, ¿no? Algunos profesionales también que ejercen función pública, ¿no? O que son jefes, directores en entidades, empresas del Estado, también están impedidos, ¿no? Obviamente por la incompatibilidad, ¿no? Y del cargo que tienen, ¿no? Y los intereses también que muchas veces se representan. Los que están impedidos también para contratar con el Estado, acuerdo al artículo 30 de la ley, los fiscales, magistrados, ejecutores coactivos, procuradores públicos, personal militar policial, ¿no? Entre otros, también están impedidos para ser adjudicadores. En el caso de obras, vean este requisito porque me parece que es el más importante, que está en el literal D del artículo 329. En el caso de obras, el adjudicador único, ¿no? O al menos uno de los adjudicadores, ¿no? Se refiere básicamente al presidente de la JRD, tienen que ser ingenieros o arquitectos, esto era lo que les venía comentando, ¿no? Con experiencia acreditada como proyectista, adjudicador, supervisor o residente, ¿no? Y a su vez su experiencia tiene que ser en gestión, administración contractual o gestión de proyectos. En el caso de contratos de suministros, el adjudicador único o el presidente, ese es el caso, ¿no? Debe contar solo con conocimiento y experiencia en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Vean que en este caso ya no se exige pues el ser ingeniero o arquitecto justamente porque el objeto del contrato, ¿no? Lo que va a ser materia eh, de las consultas o de las eh, pretensiones, ¿no? Entonces son aspectos vinculados a los bienes, ¿ya? Bienes o suministro de bienes, ¿no? Entonces, en este caso, como les repito, ¿no? Estos profesionales tienen que contar conocimiento técnico y experiencia en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ok, entonces no pueden establecerse junta de prevención y resolución de disputas en contrato de obras cuyo monto sean menores a 5 millones. Ok, seguimos. Una consulta, doctor. Claro, Richard, buenas noches. Buenas noches. Ese criterio de no poner bueno, de tomar como parámetro la cuantía, ¿por qué motivo se ha dado? Porque, a ver, bueno, yo veo todo lo que es obras generalmente y el tema de la problemática en obras se da en obras que puede ser desde 100.000 soles hasta 100 millones. O sea, la problemática de un adicional de obra, la problemática de ampliación de plazo, controversias, mejor dicho, más que problemáticas que se dan a veces entre la entidad y el contratista, ¿no? Entonces, no sé por qué lo han visto por el lado de la cuantía, cuando realmente la problemática se da a veces por temas de criterios o de desconocimiento de la norma, ¿no? Y ahí entra la JPRD, ¿no? Pero no sé, tal vez te me puedes dar luces por qué lo han restringido solamente a partir de 5 millones. Ya, Gracias. gracias, gracias por la pregunta, Richard. A ver, lo que pasa es que los costos, como ya les venía comentando, ¿no? Entonces sí son considerables. Vamos a ver ahí un par de tasas de aranceles, ¿no? Y de honorarios profesionales. Entonces, ese fue uno de los factores por los cuales no se incorporaba de manera obligatoria en contratos de menor monto, ¿no? Por otro lado, cuando se incorporó este mecanismo, es más, si uno revisa los antecedentes que dan origen justamente a esta disposición, ¿no? Entonces vemos
que la finalidad era que se incorpore este mecanismo solo en obras de gran envergadura, ¿no? Entonces, y para, por lo menos para el legislador o para los que participaron en el proyecto de elaboración de esta norma, ¿no? Consideraron que 5 millones ya era razonable, ¿no? Para que puedan someter estas controversias, ¿no? Claro, como bien lo comentas, de repente debió haberse quedado de manera facultativa, ¿no? Para contratos menores, en cuyo caso la entidad por lo menos podría haber hecho ese análisis y determinar, pues incluso en contratos mucho menores, la posibilidad de incorporar este mecanismo con un solo adjudicador, ¿no? Con un solo miembro, para que no sea tan oneroso, ¿no? Pero, bueno, ya ha sido pues una disposición, como les repito, de los legisladores. Entonces, ellos han considerado que para estos contratos de gran envergadura, ¿no? Mayores a 5 millones, esta regla sea facultativa, y cuando sea mayores a 10 millones, pues ahí sí de manera obligatoria lo incorporen. Menores a 5 millones facultativa, parece que vi que no debía. Perdón. No, no, no. Lo que yo te comentaba es que de repente Ok, debieron haber ok. incorporado que menor a 5 millones sea facultativo, ¿no? Para que la entidad ya haga la evaluación, ¿no? Ah, ok, Pero sí, no, claro. ajá, sí, pero la regla está así, pues, ¿no? De 5 millones a 10, facultativo, y mayor a 10, obligatorio. Y en el caso de suministros, no vean, ahí sí solamente hay una regla, ¿no? Mayor de 10, sí es obligatorio. Perdón, facultativo, ¿no? Menor a ese monto, ya ni siquiera se puede analizar la posibilidad de ir a ese mecanismo. Ok, muchas Entonces, gracias. gracias a ti. Entonces, como ya les venía comentando, ¿no? Dentro de las bases del procedimiento de selección, particularmente en el capítulo 3 en el requerimiento, ¿no? Entonces, la entidad contratante propone mínimo dos, ¿no? Puede ser un número mayor, de centros de administración de Junta de Prevención de Resolución de Disputas que tengan inscripción vigente en el regajo. Pero ya les comenté también en la clase pasada que durante este año, ¿no? El OS también ha lanzado su marcha blanca y por lo tanto estos centros, tanto arbitrales como los de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, recién, ¿no? O tienen todo este periodo, todo este año para que se inscriban en el regajo, pero a partir del 1 de enero del próximo año, sí todos tienen que estar inscritos en el regajo, ¿no? O sea, las entidades del Estado a partir del próximo año obligatoriamente van a tener que incorporar en ese listado a instituciones o a centros que ya estén con inscripción vigente en el regajo. Entonces, como ya forma parte del requerimiento, forma parte de las bases, yo les decía que los participantes dentro del desarrollo del procedimiento de selección, ¿no? También podría incluso consultar o proponer que se incorporen otros centros, ¿no? Ya corresponde, pues, en su momento a los evaluadores, ¿no? Determinar o coordinar, pues, si es que se acepta o no se acepta ese alcance. Por otro lado, una vez que se adjudica la buena pro, con ocasión de la remisión de los documentos para la firma del contrato, este postor adjudicado elige, ¿no? De ese listado al centro que más le parezca imparcial, que considere pertinente recurrir justamente cuando se generen estas controversias, ¿no? Y lo propone a la entidad. Asimismo, como ya conoce, ¿no? cuál es el centro, puede ingresar a su página web, puede acceder a la información de la nómina de estos profesionales y proponer a la entidad, ¿no? Algunos de los que estén en la nómina, ¿no? Entonces, una vez que esté establecido el centro, ¿no? Ya el contratista pues lo solicitó, la entidad también identificó cuál es el centro, las partes inician el procedimiento justamente para este procedimiento, ¿no? De la suscripción del contrato tripartito. Y vean que este incluso es un requisito obligatorio para el inicio del plazo de la ejecución del contrato de obra o del suministro de bienes, ¿no? Es decir, que si no se firma ese contrato tripartito, no puede iniciar el plazo de ejecución del contrato. Vamos ahora sí a la Directiva 2/2025 para verificar cómo se ha regulado ese procedimiento. Aquí está. Directiva número 002-2025 del OS-Consejo Directivo. Directiva de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? ¿No?
desarrollar las normas complementarias que deben seguirse en la constitución, administración y desarrollo de las juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? En los contratos de obras y suministros. El ámbito de aplicación, ¿no? Es para el adjudicador único o adjudicadores, también para los centros que organizan y administran estas JRDs y para las partes de la relación contractual. Está la base legal, algunas definiciones, ¿no? Que se considera como un centro, contratista, contrato tripartito, ¿no? Justamente acá en la definición nos dice el contrato tripartito, ¿no? Es el contrato que suscriben las partes del contrato de obra o suministro de obra, ¿no? Con el adjudicador o con los adjudicadores que participan del centro. Acá están las disposiciones generales, ¿no? Ya ustedes lo revisan con calma. Vamos solamente a ver algunos datos muy puntuales, en este caso en la parte específica. Acá está justamente lo que yo les venía comentando, ¿no? Que es requisito para el inicio de la ejecución del contrato, la conformación de la JRD y la suscripción del contrato tripartito bajo responsabilidad funcional de la Autoridad de Gestión Administrativa, ¿no? El famoso AGA. Los plazos, ¿no? Que establece esta directiva también se realizan en días hábiles. Acá está disposición específica para contratos de obra. Entonces, en el 9.1, lo que establece esta directiva, ¿no? Es todo lo referido a la designación del árbitro único o de los adjudicadores, que como ya les venía comentando, ¿no? Se traslada prácticamente al momento en el que el postor adjudicado presenta los documentos para la firma del contrato, ¿no? Adjuntando un listado de los profesionales, ¿ya? Que hayan podido advertir en algún centro establecido en las bases del procedimiento de selección. Acá también se precisa, ¿no? Que una vez recibida la propuesta de los miembros de las JRD, las partes, o sea, la entidad del contratista, tienen un plazo de 3 días para presentar, ¿no? Sus observaciones o comentarios. En su defecto, el centro procede a designar a los miembros o a los adjudicadores. También dice la directiva que la lista presentada por las partes no obliga al centro a elegir necesariamente a los profesionales que se han incluido en esta. Acá está, inicio de actividades, 9.2 de la directiva, ¿no? Entonces, una vez que se designa el adjudicador único, ¿no? O los adjudicadores, la entidad contratante, el contratista, deben suscribir el contrato tripartito con ellos, con la intervención del centro en un plazo máximo de 5 días contados desde la aceptación del último miembro o adjudicador. En cualquier caso, este procedimiento se completa dentro de los 20 días posteriores a la comunicación del centro y la designación de estos, ¿no? Para tal efecto, las partes usan como base modelo el contrato tripartito que forma parte de la presente directiva. O sea, en el anexo 1 de esta directiva número 2 se encuentra un modelo también de contrato tripartito que puede utilizar el centro, ¿no? Para efectos que se perfeccione este contrato tripartito. Otro dato que es relevante acá es que en cualquier momento las partes pueden resolver ese contrato tripartito sin la necesidad de justificar las causas, ¿no? Ustedes saben que muchas veces durante la ejecución del contrato la entidad podría advertir que ese adjudicador, ¿no? O que ese eh, profesional en particular, ¿no? Entonces no está siendo totalmente imparcial, ¿no? Eso está perjudicando de repente, puede ser los intereses de la entidad, del contratista, los intereses del resultado del contrato. Entonces la norma también ha establecido que se pueda resolver ese contrato sin mayor justificación alguna. Lo único que sí se requiere como parte del procedimiento es que esa solicitud sea con una anticipación de 7 días. Entonces las JRDs inician sus actividades una vez que están suscritas el acta de inicio de funciones, la cual debe ser firmado por el adjudicador único, por todos los adjudicadores, la entidad contratante, el contratista y un representante del centro. Para eso también hay un plazo, son 5 días contados a partir de la aceptación del último adjudicador. Deber de información, ¿no? 9.3 de la directiva. Entonces, al igual que los árbitros, los adjudicadores también están obligados, al momento de aceptar el cargo, de informar a las partes sobre cualquier circunstancia, hechos, situaciones que durante los 5 años previos a su designación
puedan generar dudas con respecto a su independencia o imparcialidad que les impide ejercer pues, sus funciones de manera transparente y diligente, ¿no? De repente por ahí estos adjudicadores ya han participado ya sea en arbitrajes o también como adjudicadores en otros procesos de la entidad, ¿no? O donde ha participado también el contratista, o de repente puedan haber llevado un caso, ¿no? De manera independiente, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, en el caso mío, también cuando participo como árbitro, ¿no? En algunas cosas, yo también tengo que informar a las partes que, por ejemplo, hace 5 meses le dicté un curso a Provías, ¿no? Entonces tenía que informar a las partes, ¿no? Que igual yo les dicté un curso, ¿no? Ya dependía de las partes si me recusaban o no me recusaban, ¿no? Entonces, pero igual se les informa. Si sea algo muy puntual, ¿no? Igual, y así es que ellos no cuestionan eso, entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya después no puede ser objeto de recusación. También se puede sustituir o cambiar a los adjudicadores, ¿no? Ahí están las causas: imposibilidad o incapacidad física mental, por fallecimiento, por recusación, ¿no? Declarada fundada, por resolución del contrato tripartito, también por renuncia, ¿no? Los adjudicadores también pueden renunciar. Acá están las competencias de la JRD. Entonces, la JRD desarrolla sus actividades considerando las necesidades de la obra, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las actividades o situaciones que puedan presentar, adoptando normas, criterios que faciliten el funcionamiento interno sin transgredir, ¿no? Y no observar las disposiciones que establece la norma, ¿no? Entonces, datos generales, información pública y confidencial, ¿no? Que es la que administran o toman conocimiento también los adjudicadores, el deber de información a las partes, pero quiero ir acá, acá está. Este es visita, obra y reuniones. Acá está, 9.9 de la directiva, visitas periódicas a obra, ¿no? Entonces, este es también una diferencia de lo que ocurre en un arbitraje, ¿no? En el arbitraje, obviamente, el árbitro no va a obra, ¿no? O no va al lugar de los hechos para efectos de recaudar información, ¿no? No. En una JRD, este es una de las características, es parte de su esencia, ¿no? Entonces, como los adjudicadores tienen que conocer los hechos, tienen que familiarizarse, ¿no? Lo que establece la norma es que tienen que realizar visitas periódicas, ¿no? Y en cada visita periódica de la obra debe llevarse a cabo una reunión y una inspección. En dichas visitas se cuenta con la participación del adjudicador único, de los adjudicadores, de la entidad contratante y el supervisor, el comité de gestión de riesgos, si es que se ha designado, ¿no? O un representante de estos. Y asimismo concurre un representante del centro también. La agenda de estas visitas debe contener por lo menos lo siguiente: apertura de la reunión a cargo del presidente de la JRD o del adjudicador, la presentación del contratista sobre el trabajo realizado desde la última reunión, ¿no? Hasta el estado actual, avance, exposición del supervisor con su punto de vista respecto a los comentarios por parte del contratista, comentarios de la entidad, identificación de las áreas de inspección, donde el contratista y la entidad contratante deben explicar justamente las áreas de obra que proponen inspeccionar, según los comentarios del supervisor. Entonces, ya cuando se van generando estas controversias, ¿no? Entonces, como los adjudicadores ya tienen un cronograma de visitas, ¿no? Durante la ejecución de la obra, normalmente es mensual, ¿no? Puede ser quincenal, pero depende de cómo se haya pactado también el contrato tripartito. Recuerden que si hay más visitas, genera más costos, viáticos, y al final esto lo van a tener que asumir las partes, ¿no? Por eso que por lo general, ¿no? Se incorpora una visita mensual. Entonces, cuando ya se van generando algunas controversias, ¿no? Sobre la ejecución de alguna determinada partida, de repente hay observaciones del supervisor, no quiere pasar las valorizaciones, ¿no? Entonces ya cuando va los adjudicadores, ¿no? Entonces ya el contratista o la entidad sabe cómo van a hacer el recorrido o sobre qué puntos específicos se tiene que inspeccionar, ¿no? Y esto incluso antes de que los miembros de la Junta, ¿no? O los adjudicadores lleguen, esto puede ser comunicado con algún documento, ¿no? Nosotros proponemos que hagan la visita de tal área, a tales puntos, ¿no? Con la finalidad de que se pueda ir anticipando ya una posible sometimiento, ¿no? De alguna controversia, ¿no? También se revisan consultas del expediente técnico, se revisan adicionales y deductivos, ¿no? Que se encuentren en trámite, se presentan planes y acciones propuestas, ¿no? Conclusiones y fijación o confirmación de la fecha para la próxima visita. Todo esto debe tener el acta de visitas periódicas, ¿ya? Entonces hay bastante información acá sobre cómo se cursan las notificaciones también entre las partes, ¿no? Entre otras cosas, yo les recomiendo que revisen ahí la directiva de manera detallada.
Acá está, 9.13, presentación de controversias, ¿no? Esta es la parte también importante. Para someter una controversia a la JRD, la parte interesada debe presentar al centro una petición que incluya por lo menos una descripción clara y concisa de los hechos, ¿no? Y de lo que es objeto de la controversia, una lista de peticiones que son sometidas a la decisión de JRD, la presentación de la posición, ¿no? O sea, esa parte, ¿por qué considera que para él esto, él tiene la razón? Entonces tiene que justificarlo y sustentarlo, ¿no? Cualquier sustento que fundamente su posición, ¿no? Entonces puede juntar acá lo que llamamos medios probatorios, ¿no? Documentos, planos, programas, en fin. Y la respuesta que le ha dado la otra parte, ¿no? Entonces, esto en mérito al cual se va a iniciar esa controversia, ¿no? Contestación de la petición, también hay audiencias, vean ustedes, ¿no? Igual que en el arbitraje. Adopción de la decisión, emisión y contenido de la decisión vinculante y el plazo de notificación, también está regulado con la directiva. Y por último, acá está. Esos son los anexos de la directiva. Anexo 1, contrato tripartito estandarizado. Anexo 2, cláusula modelo. Y anexo 3, modelo de acta de inicio de funciones. Acá está el anexo 1, contrato tripartito, ¿no? Este documento, ¿no? O la formalidad, la naturaleza de este documento es una alocación de servicios, ¿ya? Que celebran, por un lado, los representantes de la entidad, el representante del contratista, ¿no? Y el adjudicador o los adjudicadores de esta JRD. En conjunto se nominan las partes, ¿no? Ahí se genera este dato, dan los antecedentes, el objeto, dice, por el contrato tripartito, la entidad contratante y el contratista contratan los servicios del adjudicador único o adjudicadores individualmente, con el fin de que presten de manera independiente sus servicios de prevención y decisión de controversias relativas al contrato de obra o suministro como adjudicadores. El adjudicador único o adjudicadores asume las obligaciones que le correspondan de manera individual y no es responsable de la actuación de otros adjudicadores, claro, ¿no? ¿Sí? Luego, en la cláusula tercera, también obligaciones de los adjudicadores, frecuencia y remisión de información de visitas, que era lo que también comentábamos, la contraprestación y forma de pago, acá se va a determinar justamente los honorarios profesionales, ¿no? Tanto de los adjudicadores como la administración del centro. Plazo, cláusulas de resolución de contratos, solución de controversias también puede haber acá, domicilio, y ahí está, lo firma, ¿no? La entidad contratante, el contratista, el árbitro, perdón, el adjudicador único, los adjudicadores y el centro. Acá está Mirton, justamente preguntaba, dice, ¿cómo incorporo mi cláusula de JRD en el contrato o en la proforma del contrato en las bases? Me decía. Entonces, Mirton, acá tienes también un modelo, ¿no? En el anexo 2, ¿no? De cómo podrías incorporar ahí justamente ese mecanismo, ¿no? Y luego está el modelo de acta de inicio de funciones de los adjudicadores, ¿no? Ahora, por acá, yo también tengo a la mano, les voy a facilitar, les voy a mostrar. Acá está. Entonces, este es un contrato tripartito. Claro, el que vimos hace un momento era un contrato estándar, ¿no? O sea, no estaba llenado. Ahora, en realidad, les muestro uno donde se ha celebrado, válido, ¿no? Entonces, este es un contrato tripartito de Junta de Resolución de Disputas que estuvo a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y acá están las partes, ¿no? Conste por el presente documento de locación de servicios, ¿no? El contrato tripartito que celebran, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, ¿no? Identificado con número de RUC, domicilio, sus representantes, sus correos, en fin. Luego la siguiente parte es el consorcio Yusuke, ¿no? Conformado por ahí hay tres empresas, cada una con su número de RUC, su domicilio, su representante común, sus correos, y tercero, ¿no? Acá está el adjudicador. En este caso, esta JRD ha sido resuelta con un solo adjudicador, ¿no? Un solo miembro, que es el ingeniero José Manuel Eduardo de la Colina García Calderón. Sus datos también personales, DNI, su domicilio, sus correos electrónicos, entre otros, ¿no? Vamos a ver acá los antecedentes justamente del proyecto, el objeto. Acá está. Veamos la contraprestación. Cláusula cuarta, contraprestación y forma de pago.
Como contraprestación por el desarrollo de los servicios indicados en el presente contrato, la entidad y el contratista se obligan a pagar al miembro único de la JRD los honorarios profesionales y al centro la tasa administrativa fijados en las normas de acuerdo a los siguientes montos, ¿no? Al miembro único de la JRD se le deberá pagar la suma de 11.600 por mes, ¿no? Imagínense, y solamente es un miembro, ¿eh? ¿No? Imagínate si son 3 los adjudicadores o 3 miembros, ¿no? Entonces acá han considerado 11.600 por mes. Cabe precisar que este monto neto, ¿no? Se agregará lo correspondiente a la retención de impuesto a la renta, el centro por concepto de tasas administrativas, ¿no? 3.500 por mes. O sea, no es solamente son los 11.600, ¿no? Sino que a ese monto le tienes que agregar la administración del centro, ¿no? 3.500 por mes sin IGBA. O sea, saquen su cuenta más o menos si son 3 miembros lo que tendrían que pagar, ¿no? Para que les brinden este apoyo o este sometimiento, pues, a la JRD, ¿no? El plazo, a ver. El miembro único de la JRD prestará sus servicios desde la suscripción del acta de inicio de funciones hasta que culmine la recepción total de obra, ¿no? Solución de controversias, domicilio. Y acá está, ¿no? Lo firma Sedapal, lo firma el consorcio Yusuke, el miembro único y el representante del centro de la JRD. Ahora vamos a ver en los antecedentes si es que está el plazo de ejecución de obra para que calculen más o menos cuánto se debería pagar. A ver, contrato de obra 127-2021 Sedapal, obra ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones. No está el plazo, tendremos que entrar al SEACE para descargar el contrato. Pero bueno, igual les facilito esta información para que puedan revisarlo de repente con mayor detalle. Ok, entonces, ¿cómo se conforma o cómo se integran estas JRDs? Como regla general, ¿no? La norma establece que las partes pueden acordar si es que esta JRD va a estar integrado por un miembro o por 3 miembros. Claro, inicialmente la entidad es la que hace la propuesta, ¿no? Desde el requerimiento y las bases, establece el centro, ¿no? E indica que este mecanismo se resolverá con miembro único, ¿no? O puede haber indicado con 3 miembros. Entonces, como parte de consultas, ¿no? El participante podría también consultar ese extremo, o es más, con ocasión del perfeccionamiento del contrato también se podría determinar esto y esto es lo que se plasma ya en el contrato final. Ahora, lo que ocurre también con frecuencia es que las partes no llegan a un acuerdo, pues. Y en estos casos, la norma ha establecido que si el monto del contrato es menor a 50 millones, se resuelve obligatoriamente con un miembro. Pero si el monto es mayor a 50 millones, entonces ahí sí obligatoriamente se resuelve con 3 miembros. En los contratos de suministros, que veníamos comentando que también es obligatorio, la JRD siempre va a estar integrado solo por un miembro. ¿Ya? Ahí sí no importa el monto que sea, ¿no? Entonces siempre va a estar integrado por un miembro. Entonces la JRD tiene competencia, ¿no? Para conocer y decidir todos aquellos aspectos que generen discrepancia, desacuerdo, ¿no? Y o se genere controversia, ¿no? ¿Sí? Estas pueden versar, decíamos, sobre contenido contractual, ¿no? Sobre los alcances establecidos en el contrato, ¿no? O también sobre aspectos técnicos, ¿no? Que están obviamente contenidos en el expediente técnico de obra, ¿no? Y esta competencia la asumen desde el inicio del plazo de ejecución contractual,
comentábamos también que es más, es un requisito para que inicie el plazo de ejecución de obra, ¿no? Que se haya firmado este contrato tripartito, ¿no? Por eso es que ellos están desde el inicio de la ejecución de obra hasta la recepción total de la obra, ¿no? Y en el caso de bienes, hasta la entrega y el pago final, en caso de suministros. Así como revisamos en la directiva número 2/2025 del OS, ¿no? De estos procedimientos ante la Junta de Resolución de Conflictos, acá hemos resumido pues algunas de las actividades también principales, remarcando siempre que la JRD realiza sus funciones de manera ininterrumpida, ¿no? Por eso es que hay un pago mensual, ¿no? Entonces ya corresponde a las partes y durante ese periodo le formulan diversas consultas, ¿no? Someten diversas controversias, ¿no? Entonces, pero los adjudicadores tienen esa obligación en realidad de hacer ese acompañamiento, ¿no? Y de estar pendiente, pues prácticamente de lo que ocurra día a día durante la ejecución de ese contrato de obra, ¿no? 5 días después de haberse suscrito el contrato tripartito, la JRD realiza una reunión informativa para las partes, ¿no? Y les explica justamente cuál es el propósito, las funciones, la operatividad, la importancia, el deber de colaboración de las partes y procedimientos justamente para someter tanto consultas como controversias a estas decisiones, ¿ya? Estas partes tienen la obligación, en realidad, de concurrir a estas reuniones informativas. Asimismo, en el caso de obras, la JRD tiene la obligación de realizar reuniones y visitas periódicas, ¿no? Al lugar de obra. Justo ahí en la directiva también revisamos cuál es el procedimiento, cuál es la agenda que deben llevar los adjudicadores justamente para dejar constancia de estas actividades que realizan durante la visita en obra, ¿no? Y también comentábamos que por lo general, pues estas visitas se programan de manera mensual, pueden ser reprogramadas, por cierto, a solicitud de los adjudicadores o también a solicitud de los proveedores, perdón, entidad y contratista, porque recuerden que durante la ejecución del contrato, ¿no? Las controversias, pues, no son programables. Hay controversias, ¿no? Que surgen del momento y como tal podrían reprogramar, ¿no? La visita de estos adjudicadores, ¿no? Asimismo, el contrato tripartito tiene que contemplar la frecuencia de la remisión de la información realizada, ¿no? Como consecuencia de las reuniones, visitas, entre otros aspectos. Entonces, las JRDs cumplen con las siguientes funciones, ¿no? Asistir permanentemente a las partes para efectos de prevenir cualquier desacuerdo, emiten opiniones consultivas respecto a algún aspecto contractual o técnico, ¿no? Que posiblemente pueda generar una controversia, ¿no? Emite decisiones vinculantes para las partes respecto a la controversia que se ha resuelto, entre otras que establezca también el contrato tripartito, ¿no? Entonces, por eso ese contrato tripartito también es clave, ¿eh? ¿Cuál es el procedimiento para someter controversias a las JRD? Entonces, acá vean ustedes que las partes tienen un plazo de caducidad de 20 días hábiles para someter sus controversias a decisión de la Junta, ¿no? Eh, Ojo que ese plazo es de caducidad, ¿eh? Si después de los 20 días quieren someter a controversia, ya no se puede hacer en realidad, ¿no? Y este plazo se computa desde la fecha en que cualquiera de las partes comunica a la otra algún desacuerdo, ¿no? O alguna decisión con respecto, pues, a algún trámite, ¿no? Por ejemplo, la entidad le comunica al contratista que no procede su ampliación de plazo, ¿no? Le notifica el día de hoy, entonces a partir de mañana inicia el cómputo de esos 20 días hábiles. También es importante, ¿no? Mencionar que si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra o al centro, ¿no? Su desacuerdo total o parcial, estamos en un escenario distinto. En este caso, ya el centro resolvió, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces el entidad o el contratista no está de acuerdo con esa decisión que emite la JRD. Entonces, también se cuenta con un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de esa decisión, para efectos de iniciar el arbitraje, ¿no? Si transcurre más de ese plazo, también esa decisión queda firme, no tiene mérito ejecutivo y por lo tanto ya no podrían oponerse ni podría ser parte de un arbitraje. Yo les comentaba de que cuando se somete a la JRD, entonces las partes no pueden ir directamente a resolver sus controversias en un arbitraje, sino que primero tienen que agotar este mecanismo de la JRD y sobre lo que decía la JRD, ya las partes, si lo consideran aún pertinente, lo someten a un arbitraje. Ahora se entiende que son
para que vayan a un arbitraje tendrían que hacer un análisis netamente de derecho, pues, ¿no? ¿Sí? Porque los demás aspectos se entiende que también, por la competencia, la formación y experiencia, la deberían resolver solamente a nivel de una JRD. Entonces, no se olviden que la decisión que emite la JRD es de cumplimiento obligatorio y es vinculante para las partes, ¿no? Ahora, bajo responsabilidad, la autoridad de la gestión administrativa del contrato, ¿no? En base al sustento técnico y legal que normalmente emite la Procuraduría Pública o sus demás dependencias técnicas o legales, ¿no? Entonces, evalúa la conveniencia o no de someter justamente esta decisión a un arbitraje considerando aspectos como el costo-beneficio, ¿no? Expectativas del éxito de recurrir a esa vía, costo de tiempos, recursos, entre otros aspectos, ¿no? Y en el arbitraje correspondiente, la JRD no es parte, por cierto, ¿no? O sea, una vez que se inicia el arbitraje, ni la JRD, ¿no? O sea, ni el centro, ni los adjudicadores o los miembros de la JRD son partes del arbitraje, ¿no? Digamos que su labor de ellos culminó cuando se emite la decisión. Estábamos hablando hace un momento, ¿no? De que los costos de recurrir a una JRD pues son considerables, ¿no? ¿Sí? Entonces vean ustedes que también en la directiva se ha establecido que la retribución de los costos y gastos de la JRD, ¿no? Así como de los que les cobra el centro por esa administración, tiene que estar considerado en el presupuesto de inversión pública. Asimismo, estos costos o estas retribuciones económicas la van a asumir ambas partes de manera equitativa, ¿no? Entonces, cada parte asume el 50%, ¿no? De lo que les cuesta ir a esta JRD. En el caso de falta de pago, ¿no? Muchas veces las entidades pues no cuentan con los recursos programados, aunque en este caso debería tenerlo, ¿no? A diferencia de lo que pasa muchas veces en un arbitraje donde es cierto, no se planificó, no se tuvo en cuenta que iban a ir a un arbitraje, pues y recién en ese momento cuando se genera, ¿no? Entonces se está buscando el presupuesto para que se afecte, ¿no? Pero en estos casos, como ya viene del presupuesto de obra, entonces no debería haber, entiendo, ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, lo que establece la norma es que en el caso de falta de pago, o suponer que la entidad no paga, entonces el contratista puede subrogarse y efectuar ese pago, ¿no? Y esto puede descontarse también del pago de valorizaciones, entre otros. Posteriormente, la JRD y el centro están facultados para suspender sus funciones por falta de pago, ¿no? Como lo que ocurre también muchas veces en un arbitraje. Muy bien, hasta ahí cerramos con los PPTs. Este es un tema muy puntual. Eh, Les voy a mostrar la tasa de aranceles, por cierto, que les estaba comentando. Acá está, ¿no? Ingresado a la página web del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que es una de las más serias, ¿no? Formales, y bueno, pues por lo menos hasta ahora también objetivas, imparciales, ¿no? Al momento de administrar ese tipo de controversias. Entonces nos vamos acá en la columna izquierda a Junta de Disputas, y acá en la columna izquierda ustedes van a poder verificar la nómina de adjudicadores. A ver, vamos a ingresar quiénes están en esta nómina. Tiene acá una nómina de adjudicadores, ¿no? O profesionales peruanos, ¿no? Ámbito nacional, y también tienen una nómina de adjudicadores internacionales, de profesionales de otros países, ¿no? Veamos la nacional nada más. ¿Sí? Entonces vean ustedes los diversos abogados, ingenieros, ¿no? Por lo general, y esta, a ver, esta nómina tiene 100 miembros para que ustedes escojan cuando vayan a una JRD o le propongan a la otra parte, ¿no? Hasta también la nómina internacional. Internacional hay pocos, solo hay 15 integrantes, que también son abogados, ingenieros, en este caso electricista, mecánico,
de Estados Unidos, Colombia, Chile, México, España, Brasil y Qatar también ven por acá. Veamos las tarifas, no sé lo que nos interesa más saber. Tarifario vigente desde el 1 de enero de 2025. Acá está. Tasa administrativa del centro y honorarios de los adjudicadores. En la columna izquierda ustedes van a ver las escalas o categorías A, B, C, D, ¿no? En la parte que sigue, en la columna que sigue, la cuantía del contrato, es decir, que les van a cobrar las tasas y honorarios dependiendo del monto del contrato, ¿ya? Entonces, si la cuantía del contrato es hasta 40 millones, la tasa administrativa mensual del centro, sin incluir IGB, es de 5.800. Y el costo mensual por 3 adjudicadores, 19.700. Si solo es un adjudicador, 11.600. O sea, si tenemos un contrato de obra de 5 millones, como decíamos que era facultativo, ¿no? Entonces ya las tasas están claras. Administración del centro, 5.800, ¿no? Si son 3 los adjudicadores, 19.700, y si es uno, 11.600 mensual. Si el monto, bueno, la mayor parte de obras van a estar acá, ¿no? Entonces son las tasas que ya hay que ir manejándolas y teniendo en cuenta en el caso que vayamos a elegir, pues, al Centro de Resolución de Conflictos de la Católica, ¿no? Para contratos mayores a 40 millones hasta 70 millones, ¿no? Acá el costo del centro mensual es de 6.800 sin IGB, por 3 adjudicadores, 23.120, y si es solo uno, 13.600. Para contratos superiores a 70 millones hasta 100 millones, el costo de administración del centro, 7.800, por los 3 miembros, 26.520, si es solo uno, 15.600. Por montos mayores a 100.000 hasta 150 millones, costos del centro, 8.800, por 3 adjudicadores, 29.920, ¿no? Y si es solo uno, 17.600. Y luego ya pues estos ya son para contratos mucho más grandes, ¿no? Hasta 400 millones, el centro les va a cobrar 9.800 por la administración mensual, sin IGB. Si son 3 miembros, 33.320. Si es un miembro, 19.600. Y ya para contratos mayores a 400 millones, ¿no? Entonces, el centro les va a cobrar 10.800 por 3 miembros, 36.720. Y si es solo un miembro, 21.600 mensual. ¿Ok? Entonces, ahí tienen esa información para que puedan también conocer, revisarla con calma y verificar, pues, cualquier aspecto. ¿Ok? Entonces, todavía tenemos algunos minutos, ¿no? Si ustedes el día de hoy, considerando que es el feriado y todos no los queremos atormentar, ¿no? Queremos dejar que todavía descansen, así que como ha sido un tema muy puntual, vamos a cerrar ahí la clase. Sin embargo, yo todavía me quedo unos minutos para aquellos que tengan alguna consulta en particular, ¿ya? Entonces, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovecho por aquí para recordar que le envié un WhatsApp con una consulta para que Uy, me sí, enviaran discúlpame. unas resoluciones. Sí, Te agradecería que mañana a primera hora me escribas de no nuevo. rendí. Ayer Algo. sí he estado, como se nos venía el feriado y todo, y estamos en cierre de mes. Usted sabe que cierre de mes también las entidades es bravo con el trámite de pagos, pero el martes he estado en muchas cosas, así que discúlpame si no te puedo responder, pero mañana a primera Sí, hora entiendo. me escribes, por favor, ¿ya? Ajá. Ya, ok, gracias. Gracias, sí, gracias. Bien, entonces si ya no hay ninguna pregunta, como siempre, agradecerles por su participación, por permanencia, ¿no? Conmigo cerramos ya este módulo, y bueno, ya tienen ahí mi número para cualquier consulta o duda, ¿ya? Muchísimas gracias, sigan disfrutando el feriado. Hasta luego, nos vemos.